Entonces, anteriormente nos habíamos quedado haciendo el script para crear esta tabla, ¿verdad? Entonces la voy a hacer de una manera simple, voy a hacer como dos versiones. Ahorita no voy a tocar el tema de relaciones, sin embargo, solo voy a crear así las tablas como está, así plana. Entonces creo que la vez pasada les había mandado el chat, si se van para arriba, van a poder ver la figurita de este diagrama, ¿verdad? Entonces voy a continuar con los campos que había quedado. Me había quedado el primer apellido. Teníamos segundo apellido, Barchar, porque es una cadena y le vamos a poner que sea de tamaño 20. DNI, que el DNI viene a ser el documento de identificación, lo voy a poner un Barchar. Creo que 10 es suficiente. Por ejemplo, la tarjeta de identidad de nosotros, creo que con 10 es suficiente. Si son pasaportes, por ahí es suficiente, ¿verdad? Dirección actual, vamos a ponerle un varchar. Y han visto que cuando uno rellena la dirección, generalmente es un poquito larga, entonces le voy a poner unos 100. En caso de que pues quieran meter más información, entonces eso se puede expandir o de una vez colocarlo un poco más grande, 200, digamos, que son 200 caracteres. Teléfono permanente, con 10 lo cubrimos. Un varchar. Dirección actual. Teníamos teléfono actual, ¿verdad? Salte eso. Actual. Un varchar. Creo que 10 también es suficiente. Dirección. Permanente. Permanente. Así como las direcciones ya le estoy poniendo 20, le vamos a poner acá. Perdón, 100. Entonces le vamos a poner 100. Ven que cada campo que yo voy agregando, le voy colocando una coma, ¿verdad? En este caso, pues como no le estoy colocando no nulo, entonces, y si se fijan en el diagrama, cuando lo desarrollamos acá, si lo ven, no especifique nada de eso. Sería bueno que en el diseño, pues ya de una vez me especifiquen cuáles van a ser nulos y cuáles van a ser no nulos para no estar asumiendo cosas. Eso depende mucho de las reglas de negocio, ¿verdad? Por ejemplo, podrían decir que el teléfono actual y la dirección actual sean no nulas. Entonces alguien la pudo marcar como no nulas. Porque aquí no label. Bueno, se sobreentiende que realmente creo que si no las marcan acá, se sobreentiende que todas no aceptan nulo, o sea que son campos obligatorios. Entonces, bien, en una tabla no necesariamente todos los campos van a ser obligatorios. Puede ser que algunos no sean tan importantes o el cliente no lo tenga o de donde recibimos la información no lo tenga, pero no por eso vamos a dejar de meter todos los clientes, ¿verdad? Entonces, puede ser que dirección actual o estas que están aquí, dirección permanente, teléfono permanente y fecha de nacimiento sean nulas o acepten nulas, ¿verdad? Bueno, en todo caso, acá lo que estoy diciendo es que todos aceptan nulos realmente. Teléfono permanente, fecha de nacimiento, fecha nacimiento. Para la fecha de nacimiento puedo utilizar un tipo de dato que se llama date. Y por ahí teníamos ID género, que va a ser un entero, y va a ser ID clase, que va a ser un entero. Ahora bien, en este punto, lo que yo les quiero mostrar básicamente es cómo se crea una tabla. De la manera más sencilla, sin relaciones y sin llave primaria, así, lisa, así, tal y como está. Recuerden que estas restricciones o constraint, me refiero a llaves primarias, son un tipo de constraint. También tenemos las llaves foráneas, son otro tipo de constraint. Asimismo, también decir que no me acepte nulo es una forma de hacer una validación en la base de datos, perdón, protegiendo siempre la integridad de los datos. Bien, entonces corro esto. Bueno, para ubicarnos, si quieren, para hacer un poquito de memoria, vamos a refrescar acá. Este es, como les decía, un poquito tedioso hay veces.
universidad, no tengo ninguna tabla, entonces la voy a crear. Entonces, recuerden siempre estar ubicados con el use en la base de datos sobre donde quieren crear esa tabla. Ven, todo salió perfecto a la primera. Qué excelente, ¿verdad? Entonces, ahora ven que acá ya se me creó una tablita de estudiante. Y esa tablita de estudiantes, no sé si se logra percibir de largo, pero ven que todos los campos aceptan nulo, ¿verdad? Eso que dice ahí, que está entre paréntesis, son las distintas propiedades que yo le estoy dando. Pues la primera propiedad es el tipo de dato que tienen. Entonces, de esa manera, el tipo de dato de este campo número de estudiantes es un entero y acepta nulos. O sea que alguien puede o no enviarme datos. Y así sucesivamente con todo. Entonces, esta sería como la forma más fácil de crear una tabla sin ninguna llave primaria, sin ninguna llave foránea, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bien, entonces lo siguiente es que nosotros podamos observar realmente cómo crear un esquema de relaciones, que eso es lo que nos interesa a nosotros. Por ejemplo, si ustedes se fijan acá, no me gusta esta base que está incompleta, pero bueno, vamos a fijarnos en estas tres tablas que tenemos acá. Lo ideal sería pues crear esas tablas y amarrar esas tablas ya con las llaves foráneas, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esto. Lo que vamos a hacer es que voy a borrar esta tabla de nuevo y ahora sí voy a ir con el tema de los constraints, que es crear un constraint cuando estoy creando la tabla. Algo que sí es muy necesario y así escríbanlo como una nota en sus apuntes o algo, es que cuando tengo este esquema de relación acá, en donde tengo una tabla principal, que sería clase, y luego tengo una tabla a la cual hago referencia que se llama estudiante, y de estudiante yo estoy haciendo referencia a través de este ID clase, ¿verdad? A la tabla clase. Es que primero debo de crear esta tabla y luego crear esta tabla con la llave correspondiente, ¿verdad? De hecho, las tablas que se crean primero o las que se colocan primero en el script, así como por orden, deberían ser todas aquellas tablas que no tienen ninguna dependencia con otra, ¿verdad? O que no están haciendo referencia a otra. En cambio, estudiante está haciendo referencia tanto a clase como a género. Entonces, idealmente, yo podría crear primero género, crear primero clase, y una vez que las tengo creadas, pues ya puedo crear la tabla estudiante. ¿Por qué? Porque la tabla estudiante depende de clase y género. Igualmente, si ustedes miran acá, a esta tabla que se llama curso, me siento un poco incómodo, la verdad, con esta base que no está terminada, pero voy a dejar esto como pending ahí, como pendiente. Si nosotros miramos esta base de datos acá, también muy fácilmente podemos crear primero la tabla universidad, luego crearíamos la tabla departamento y luego crearíamos la tabla curso. ¿Por qué? Porque universidad, si ustedes se fijan, en ninguno de sus campos hace referencia a otra tabla. Simplemente él es una tabla principal a la cual hacen referencia, ¿verdad? Ahora bien, no podría empezar a crear curso. ¿Por qué? Porque esta me está haciendo referencia a departamento. Entonces yo necesito que esté creada primero departamento para luego crear curso. Así, departamento también necesita que esté primero creada la tabla universidad para crear el departamento. Bueno, bien, dicho esto, recuerden que acá, bueno, lo que voy a hacer a continuación va a ser borrarme toda la estructura de la base de datos. Entonces recuerden que para eso hacemos drop table, le damos estudiante y aquí. Licenciado, Hola. creo que no está compartiendo pantalla. ¿Alguien más no mira? Sí, se ve el... Yo sí miro, sí. A mí no me sale. Creo que ya sí hay problema. Entro y vuelvo compañero. Sí, es lo mejor.
Lee, cuando usted le pone int y no le pone a la par el número, ¿qué se sobreentiende? ¿Qué valor va a tener? No, ok. Esto de int significa que el tipo de dato es entero. Varchar lo que me está diciendo, porque si se fijan estoy poniendo un número, ¿verdad? Entero ya tiene un tamaño predefinido en esta base de datos, o sea que va de cierto número a cierto número. Pero varchar se está refiriendo a la longitud que va a tener ese dato. Por ejemplo, alguien que se llame, en mi caso, José, que es mi primer nombre, la longitud de ese dato es 4, ¿verdad? José, J-O-S-E. Ahora, lo que yo le estoy estableciendo cuando le digo varchar, entre paréntesis 20, es que ese campo, primer nombre, la longitud máxima que va a tener son 20 caracteres. Entonces, él puede soportar de 0 a 20 caracteres, ¿verdad? Entonces tendría algo como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hasta 20, ¿verdad? Esa es la longitud máxima que yo le estoy diciendo a ese campo. Cuando yo le estoy diciendo entero, pues entero no le tengo que poner un número porque entero ya tiene un valor preestablecido desde un negativo hasta un positivo, que creo que es 3 millones por ahí. Si no, déjenme ahorita y se lo busco. Ok, ustedes ya han llevado lenguajes de programación, ¿verdad? Y todo eso. Ya han visto tipos de datos. Los tipos de datos que tenemos en SQL Server, nosotros lo podemos dividir en dos partes, ¿verdad? Unos tipos numéricos y otros de tipo de cadena de caracteres. También tenemos tipos de datos que nos van a almacenar fechas y creo que ahí estarían como las tres categorías. De hecho, bueno, ellos los están dividiendo en números exactos, que son begin, bit, decimal, int, tiny int, small money, small int, numeric. Tenemos unos aproximados que son el float, el real. Vamos a ver si estoy bien. Sí, sí estoy bien. Y cadena de caracteres que tenemos char. Char, ¿qué es en un lenguaje de programación? Si recuerdan. Un carácter, ¿verdad? Entonces, si alguien, por ejemplo, todos los datos que va a tener en ese campo solamente son de un carácter, por ejemplo, qué sé yo, M y F, por decir algo, entonces no va a gastar espacio en un tipo de dato varchar, ¿verdad? Que va a ser de 100, simplemente le ponen un char, nada más. Etcétera, ¿verdad? Entonces, dentro de los que más usamos nosotros son los tipos, estos que son enteros. Y este entero, por ejemplo, se fijan que tiene un rango. De hecho, aquí, bueno, qué excelente que me salió int, begin, small int, and tiny int. El tipo de dato entero va a rondar en un rango específico, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien necesita almacenar un entero negativo que sea de qué sé yo, 10,000, que el valor máximo va a ser 10,000, digamos, entonces no va a colocar un begin ni un end, ¿verdad? Simplemente, pues todos los valores posibles que va a tener ese campo van a rondar en este rango que es small int, ¿sí? Porque miren, tienen desde menos 32,768 hasta 32,767. Este es el rango que anda. ¿Cuánto ocupa en memoria? El almacenamiento que va a tener ese campo es de 2 bytes. Entonces, esto es muy importante porque imagínense que ustedes seleccionan un tipo de dato begin, ¿cuánto van a almacenar por ese campo? Van a almacenar 8 bytes. ¿Qué pasa si esa tabla es muy grande y ustedes realmente solo necesitan almacenar números del 1 al 100, por ejemplo? Entonces, ahí hay un desperdicio de espacio que realmente no necesitan un begin. Lo pueden manejar con un tiny int, por ejemplo. Entonces, eso de escoger el tipo de dato va a depender mucho del problema. No sé si respondí la pregunta. Esto hablando acerca de los
los enteros. Ahora, si yo necesito, por ejemplo, almacenar un valor numérico, por ejemplo, moneda, valor de moneda, por ejemplo, lempiras o dólares, entonces yo bien puedo utilizar un tipo de datos que se llame decimal o float, que son los que tenemos acá. Ahora, si necesito almacenar una fecha, entonces tengo un tipo de dato que se llama date. Si yo necesito, por ejemplo, almacenar fechas de nacimiento, yo voy a escoger un tipo de dato que se llama date. Si yo necesito, por ejemplo, almacenar la fecha en donde alguien fue a realizar una transacción o una operación, entonces ahí yo voy a recurrir a un tipo de dato que se llama datetime. Esto es igual. Bueno, creo que aquí me da la tablita. Vamos a ver, vamos a ver. Es bien extenso esto de los tipos de datos, pero yo se los resumo a manera de cuáles vamos a estar utilizando frecuentemente, ¿verdad? Que no son todos. Por ejemplo, si alguien necesita almacenar solo una fecha de nacimiento o una fecha de contratación, no es necesario que vaya a utilizar un tipo de datos que tenga time. Simplemente almacena en un tipo de datos que se llama date. Ahora, si quieren almacenar que a tal hora se dio una transacción o un log o una bitácora, pues sí, ahí podemos recurrir a lo que son los tipos de datos datetime, ¿verdad? En donde almacena año, mes, días, horas, minutos, segundos y nanosegundos. Y la precisión que tiene acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Igual acá, pues este datetime offset maneja lo mismo, pero acá tiene positivo o negativo. Pero los que vamos a estar utilizando nosotros va a rondar entre el date y el datetime. Por ejemplo, si yo quisiera, les voy a colocar un ejemplo. Si ustedes quisieran almacenar la fecha, cuando se loguea un usuario, ¿qué tipo de datos utilizarían ustedes? ¿Cuál creen que sea el más indicado? De fecha, Lick. Ajá. Pero de fecha, ok, de fecha están todas esas categorías, ¿verdad? Time, date, daytime, Sería daytime date. offset. Pero usted cuando se loguea en una plataforma, ¿qué necesita saber de su usuario? ¿Verdad que necesita saber no solamente la fecha? Hoy yo me La logueé hora el día de también, hoy. Lick. ¿Verdad que se necesita? Entonces ahí recurriríamos a un tipo de dato llamado datetime, ¿verdad? Eso hablando de las fechas. Ahora, hablando de los que son tipos de datos string, en los más comunes que van a ver ustedes son los varchar. ¿Sí? El varchar, pues, bueno, estaba buscando acá, varchar, se los resumo de esta manera. El varchar lo que me indica a mí, para no entrar en tanta complicación también, ¿verdad? Porque por ahí también tienen un nvarchar, pero ya sería investigar aparte cuál es la diferencia de los dos. Ambos almacenan cadenas de caracteres, pero tienen una diferencia en cuanto al tamaño de almacenamiento real que hacen, ¿verdad? Pero bueno, para no complicarlos tanto, el varchar, cuando nosotros lo definimos, le vamos a poner entre paréntesis la longitud máxima que nosotros deseamos que tenga ese campo, ¿verdad? Entonces acá lo que le estoy diciendo en esta línea es que la dirección permanente va a contener 100 caracteres. Se han fijado que cuando alguien escribe una dirección, generalmente la puede escribir bien grande y con referencia, ¿verdad? Entonces yo estoy haciendo un poquito holgado acá en el tema de que, hey, si alguien ingresa una dirección de 50 posiciones, 51 posiciones, no vaya a tener un problema. ¿Por qué? Porque cuando da un tamaño más pequeño, lo que va a pasar es que va a truncar esa información, la va a cortar. Imagínense que alguien hubiera puesto, por ejemplo, acá 10 posiciones, o sea, tamaño de 10 posiciones. Quiere decir que alguien que escriba esto se lo va a truncar, ¿verdad? Alguien que ingrese en una plataforma solo le va a permitir almacenar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta ahí, ¿verdad? Y lo demás lo va a truncar. Entonces, como les digo, las direcciones, por lo general, tienen bastante tamaño, ¿verdad? Bueno, eso hablando de los tipos de datos. Entonces, recuerden, cuando estamos creando la tabla, create table, el nombre de la tabla,
Si estamos utilizando esquemas, pues le anteponemos el esquema, le ponemos punto, vamos a hacer un ejemplo de eso y le ponemos el nombre a la tabla. Luego, entre paréntesis, van a ir todo lo que tenga que ver con la definición de la tabla. Y cuando digo todo lo que tenga que ver con la definición de la tabla, es que colocamos si ustedes se fijan, todo esto es una tabla, ¿verdad? Colocamos el campo, el tipo de datos que tiene y las restricciones que posee él, tanto como primary key como foreign key. ¿Ok? Entonces ya van a ver cómo creamos esa parte. De hecho, a eso iba. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a borrar esta tabla porque no puedo crearla de nuevo. O sea, hacer este comando no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque el objeto ya está creado y los objetos deben de ser únicos, de objetos de ese tipo, ¿verdad? Entonces, anteriormente yo creé la tabla de estudiante, pero la quiero volver a crear, no se puede hacer eso, definitivamente. Si yo quisiera modificar, porque imagínense que me equivoqué en el tamaño de un campo, me equivoqué en la restricción de algo, entonces voy a utilizar otro comando que lo vamos a ver más adelante, que es el alter. Esto es, ¿por qué? Porque esta práctica de estar borrando esta tabla, si bien es cierto, en este contexto es bastante útil. ¿Por qué? Porque yo no tengo datos, no estoy en producción. Básicamente, yo puedo estar borrando y creando la tabla, pero se imaginan una base de datos en donde ya tengan datos, en donde muchas personas lo estén utilizando, entonces no se puede estar haciendo eso, ¿verdad? Lo que podemos hacer es hacer alteraciones a la tabla que son básicamente son modificaciones, ¿verdad? Entonces, por esa cuestión, yo en este momento lo voy a borrar y pues vamos a la siguiente parte, que es la parte de crear lo que son los constraints. Bien, una vez yo tengo estos campos, yo no pudiese crear esta tabla, o sea, hacer este esquema. ¿Por qué? Porque yo dependo de esta tabla que se llama clase y de esta otra tabla que se llama género. Entonces, si yo estuviese haciendo un esquema así bastante en orden y desde cero, yo primero crearía lo que es clase y después crearía lo que es género. Entonces, se lo voy a mandar acá al chat para que me vayan siguiendo. Aquí lo voy a mandar, lo voy a cortar, se los envío. Me dicen si lo pueden ver. Sí, ¿verdad? Entonces lo voy a poner a un lado acá y voy a continuar. Bien. Entonces, como les decía, no puedo crear la tabla estudiante sin antes crear las otras tablas. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a crear la tabla. Create. Voy a empezar por clase. Create table, porque es lo que quiero crear, ¿verdad? Clase. Y voy a crearme dos campos, que son el ID de la clase. Entonces sería ID clase. El tipo de dato, pues en este caso sería un entero. Y luego nombre. ¿Sí? Nombre. Este le voy a poner un varchar. Le voy a poner que, pues, un nombre de la clase creo que no va a superar el tamaño de 20, ¿verdad? Unos 20 caracteres de tamaño. Ahora bien, les había comentado que dentro de este código que estoy escribiendo deben de ir todos los elementos que pertenecen a la tabla. ¿Qué otros elementos pertenecen a la tabla? La llave primaria, ¿sí? Entonces, la llave primaria o los constraints, porque la llave primaria es un constraint, lo voy a colocar de la siguiente manera. Lo puedo hacer de dos formas realmente, pero a mí me gusta de esta forma. Voy a colocar la palabra, se va constraint. Le voy a colocar un nombre a este constraint. Entonces, en este caso sería, yo uso una nomenclatura. El nombre es el nombre que ustedes lo quieran dar. Sin embargo, yo utilizo esta nomenclatura para ubicarme mejor y ya van a ver más adelante por qué. PK, el nombre de la tabla y le pongo el nombre del campo que le estoy diciendo que va a ser llave primaria. ¿Qué continúa? Bien, como hay varios tipos de constraint o este comando es usado no solamente para llaves primarias, yo le tengo que decir el tipo de constraint que voy a hacer. En este caso le voy a decir primary key. Y aparte de esto, yo le tengo que decir qué campo va a ser de la llave primaria. Recuerden, ¿cuál era la definición de llave primaria? En clases anteriores era uno
o más campos que definan de manera única una fila, ¿verdad? O una entidad. Entonces, dentro de paréntesis le voy a mandar el campo que voy a estar utilizando como llave primaria. Entonces va a ser, el campo se tiene que llamar igual al que ustedes van a utilizar dentro de esto que tienen acá. Bien, esto que está acá, esta instrucción constraint que ven acá, la vamos a estar utilizando no solamente para el constraint de la llave primaria, lo vamos a estar utilizando también para la llave foránea. Entonces, para mayor orden, lo que yo hago es que primero coloco la lista de todos los campos que tengo, se fijaron, y luego después creo el constraint. Ahora, yo le doy F5 a esto y tenemos creada la tabla. Vamos a hacer un refresh acá. Es lo que les digo, miren. Tienen que hacer esto primero. Y quiero que se fijen en algo. Quiero que vean cuando le doy columns. Ven que ahora me aparece una figurita de llavecita en color negro. Eso significa que ese campo es llave primaria, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que ese campo no se tiene que repetir. O sea, yo no puedo ingresar, por ejemplo, el 1 2 veces. No, no puedo hacer eso. Ven que acá tiene el PK. Como les decía, todas estas que ven acá, entre paréntesis, son todas las características que tiene ese campo. Entonces tiene que es PK, de primary key, es de tipo entero y ven que automáticamente él le puso no nulo. ¿Por qué? Porque si yo defino un campo como llave primaria, ese campo no me debe aceptar no nulo, no me debe aceptar nulo, ¿verdad? ¿Sí? Eso es como de lógica, ¿verdad? Entonces, acá también en la segunda parte, si ustedes le dan en key, van a observar que aparece la llave que yo acabo de agregar como llave primaria y el nombre que yo le acabo de colocar. Por eso yo utilizo esa nomenclatura que ustedes vieron acá para poder definir, o sea, y ver así claramente quién es la llave primaria. Entonces ya con eso yo miro a primary key de la clase, el ID clase es mi llave primaria, ¿verdad? Entonces sin necesidad de ir acá. ¿Por qué? Porque muchas veces esta tabla es sencilla, pero muchas veces hay veces que tenemos tablas que son un poquito más complejas, entonces el nombre nos dice mucho, ¿verdad? Acerca de eso. Ok, siguiente. Ya creé mi tabla clase. ¿Qué voy a hacer a continuación? Me voy a crear otra tabla de mi esquema, que era la que estábamos mirando. Entonces ya esta le pongo un check, que ya la creé, ¿verdad? ¿Podría crear este estudiante? No, ¿por qué? Porque estudiante está dependiendo ahora de género. Entonces me voy a crear esta de género. Y pues básicamente va a ser muy parecido. Create table género. Entre paréntesis le voy a mandar los campos, ¿verdad? Que es ID género. ID género. Va a ser entero. Va a tener nombre. Va a ser un varchar de 10. No creo que vaya algo masculino, femenino. No creo que se pase de eso. Ahora voy a crear el qué. Bien, de mi esquema ya tengo creada esto. ¿Qué me hace falta? Me hace falta la primary key. Bien, entonces primary key es un constraint. Ya tengo todos mis campos, excelente. Hasta este punto no he creado nada, ¿verdad? Se crea la tabla hasta que yo la ejecuto. Constraint. Le voy a poner un nombre. Uso mi nomenclatura que les había comentado, género. Le voy a poner el campo ID género. Y le voy a indicar que es un primary key. Primary key. Y entre paréntesis le voy a mandar qué campo quiero que sea mi llave primaria. ID género. Entonces ya con esto lo corro F5 y estamos todo excelente. Ahora bien, con estas dos tablas creadas, chequémoslas. Justamente, ya con estas dos tablas creadas, ya puedo dar paso a crear la tabla estudiante. Ven, lo mismo, ¿verdad? Género, en columns.
ID género, llave primaria, int no nulo, excelente. En key tengo pues la llave que acabo de crear. Si ustedes le cliquean 2 veces esto, les va a abrir un editor y van a observar ustedes que aquí tiene el simbolito de la llave, ¿verdad? Esta es otra forma en cómo con un wizard ustedes pueden crear la base de datos. Sin embargo, acá nosotros todo lo hacemos vía script. Y de hecho, en las evaluaciones yo hago esa aclaración, ¿verdad? Que yo lo que quiero es esto. Ok, ahora bien, dígame. Sí, si el constraint es de buena práctica para la creación de base de datos o es obligatorio hacerlo. Es totalmente obligatorio. ¿Por qué? Porque usted está implementando algo, ¿verdad? Entonces, si yo le digo, créeme esta tabla, clase, y usted no me crea la llave primaria, primero es que no me está siguiendo el esquema, ¿verdad? Segundo es que usted va a tener un gran problema con eso, que puede hacer que alguien le meta un valor repetido ahí si no le crea la llave primaria, ¿verdad? Por regla y por buena práctica, en general, todas las tablas deben de tener un campo identificador que dado un valor, ustedes me puedan determinar todo el registro, ¿verdad? Toda la fila. Por práctica. De hecho, creo que algunos gestores, no recuerdo cuál de ellos, pero algunos sí los obligan a hacer eso. Creo que son los cloud. Pero bueno. Entonces, esto siempre ustedes lo van a tener que hacer cuando se encuentren con ¿qué? Con un constraint. ¿Cuáles son los tipos de constraint que vamos a hacer nosotros? Los de llave primaria y los de llave foránea. Si nos da tiempo, vamos a ver los check constraints, que también son otros tipos de constraint, ¿verdad? ¿Sí? Bien, ¿se entiende esto? Repaso. Para crear una tabla, create table, nombre de la tabla, entre paréntesis, todo lo que contiene esa tabla. Vamos a ir campo a campo definiendo el campo, el tipo de dato y lo vamos a ir separando por coma. Y al final vamos a definir los constraints, ¿verdad? Ven que todo esto sigue estando dentro del paréntesis. Al constraint tiene su sintaxis. Para crear una llave primaria es constraint, nombre que yo le voy a asignar a ese constraint, primary key, la palabra, porque él tiene que saber qué tipo de constraint es, y entre paréntesis, el campo o los campos que voy a utilizar para llave primaria. Cuando me refiero a los campos, quiere decir que esto no solo acepta uno, sino que acepta n cantidad de campos. Si yo hubiese creado esto, quiere decir que esta tabla de clase va a tener como llave primaria estos dos campos. ¿Qué quiere decir? Que ese par no se tiene que repetir, ¿verdad? ¿Recuerdan dónde hacíamos esas tablas que tenían más de un campo con llave primaria? A ver si alguien me recuerda mientras yo voy avanzando acá. ¿Se recuerdan? Tablas compuestas. Excelente, sí. Creo que la pregunta que me hicieron anteriormente, si es necesario hacer esto, va más orientado a que hay otra manera de hacer una llave primaria cuando tenemos solamente un campo, ¿verdad? Y es que es cierto, ¿sí? Yo puedo crearme una tabla y la voy a hacer así de manera rápida. Create table, prueba, le voy a poner prueba. Le voy a poner a ID campo, por decir un nombre. Le voy a decir que es nulo y yo acá le puedo decir primary key. Puedo crear un nombre. Puedo poner un varchar. Puedo poner de 10 solamente por cat. Solo la carrera. Ya con esto, yo ya he creado una tabla con una llave primaria. ¿Sí? También esta es la otra alternativa que se puede hacer. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tienen varios campos ahí? Pues esa es otra historia, ¿verdad? También está otra historia de que la definición del nombre, quiero que miren la tabla prueba, quiero que miren key, ven cómo está el nombre ahí. Es algo que me generó él mismo, ¿verdad?
Entonces, la sintaxis que sigamos nosotros es esto, ¿verdad? Como buena práctica. Creo que por ahí va orientado la pregunta. Corremos esta Sí, gracias, tabla. Lee. Creo, ¿verdad? Yo asumí la verdad. No sé si era eso, pero aparte, igual tienen que saber que existe esa opción. Ok, bien, ya tengo creada la tabla clase, ya tengo creada la tabla género. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora? Bueno, voy con estudiantes, ¿sí? Entonces, ya tengo esto, ya tengo los campos, ya tengo esto, ya tengo género, ya tengo esto. Ahora, ¿qué es lo que me falta? Me falta hacer esto, ¿verdad? Hacer esta relación acá. Entonces, si ustedes se fijan, la primera vez que hice esta tabla, no le creé relaciones, no le creé llave primaria, no le creé absolutamente nada. Simplemente creé una tabla así. Bien, entonces vamos a hacer los constraints. ¿Cuál era la estructura del constraint? Con la palabra reservada constraint, bueno, separado por coma, ¿verdad? El nombre del constraint, voy a empezar con la llave primaria. Vamos a hacer la llave primaria. Entonces, usamos la nomenclatura que les acabo de decir, estudiante, y pongámosle el número estudiante. ¿Qué le voy a decir ahora? El tipo de constraint primary key, porque es un primary key, y le voy a decir qué campo voy a utilizar para hacer llave primaria. ¿Qué pasa si alguien pone esto? O, por ejemplo, número de estudiante, por decir así. Este campo no está en esta definición y me salta una sección diciéndome, hey, ese nombre que acabas de escribir ahí no está en estos campos de acá. Entonces tengan cuidado con la dislexia, porque hay veces uno cuando escribe rápido, por ejemplo, alguien puede escribir esto. Y hay veces son número, por decirlo así, ¿verdad? Y hay veces están diciendo, ¿por qué me truena? ¿Por qué me truena? ¿Por qué me truena? ¿Por qué no me da? Y no se han fijado que tal vez faltan algunas palabras, ¿sí? O lo escribieron por una palabra mal. Entonces tengan cuidado de que tiene que llamarse igual. Bien, entonces eso es como una pequeña observación. Número, a mí me pasa muy seguido. Y son las cuestiones que le dan un poquito de dolor de cabeza. Bien, lo siguiente es que vamos a ver el constraint de la llave foránea. La sintaxis de la llave foránea es lo siguiente. Y se lo voy a mostrar acá para que ustedes puedan observar que es bastante intuitiva y no se les olvida, ¿verdad? ¿Qué elementos necesito yo para unir dos tablas? Primero, necesito decirle que es una llave foránea. Eso estamos bien. ¿Qué elementos necesito? Necesito un campo que voy a tomar este, por ejemplo, que me va a servir a mí para hacer referencia a la tabla, ¿sí? Necesito el nombre de la tabla, referencia, y necesito el campo al cual yo estoy haciendo referencia. Entonces, recordemos esto. Voy a decir el campo que necesito yo para hacer referencia en mi tabla. Voy a necesitar la tabla a la cual voy a hacer referencia y voy a necesitar el campo a cual yo estoy haciendo referencia, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el constraint me va a solicitar esos parámetros. Entonces, así como un pseudocódigo, yo voy a siempre poner la palabra reservada constraint. Ahorita solo se los estoy escribiendo la sintaxis, ya la vamos a escribir acá arriba. Voy a ocupar el nombre del constraint, como en todo constraint, Dios. Le voy a decir qué tipo de constraint es. For ahí. Andamos un poco mal, ¿verdad? Es una llave foránea. Entre paréntesis, le voy a decir el campo que voy a utilizar para hacer referencia. Entonces, ID género, por ejemplo. Y voy a decir
¿A dónde voy a hacer referencia, verdad? Referencias, ¿sí? El nombre de la tabla a la cual me refiero, género, y entre paréntesis al campo que estoy haciendo referencia, ID género. ¿Sí? Entonces, recordemos, ¿qué elementos necesito? El campo, bueno, y que está marcado acá, ¿verdad? El campo con el cual voy a hacer referencia, la tabla a la cual voy a hacer referencia y el campo al cual yo estoy referenciando, ¿sí? Entonces, el campo que estoy utilizando dentro de esa tabla para hacer referencia, todo en paréntesis, la palabra reservada reference para indicarle a dónde voy a referenciar, género y entre paréntesis el campo a cual me refiero, ¿sí? Bien, dicho esto, ¿se entendió? Bien, entonces, creo que sí, ¿verdad? Vamos a hacer es constraint, esto me pasa por escribir rápido, le voy a colocar un nombre y acá en el nombre también yo utilizo una nomenclatura, siempre le pongo FK de foreign key y voy a poner las dos tablas que estoy enlazando. Entonces, estudiante, ustedes le pueden poner cualquier nombre que ustedes deseen, siempre y cuando sea diferente, le pueden poner lo que sea, ¿verdad? Pero en este caso, los nombres tienen que ser intuitivos y que me digan la intención que tienen ellos. Estudiante. ¿Y hacia dónde estoy haciendo referencia? Hacia clase. ¿Cuál es la segunda parte? Decirle el tipo, ¿verdad? Foreign key. Eso que acabo de hacer fue porque sí es válido en minúscula, pero para claridad es mejor hacerlo así. El campo que voy a utilizar para eso, que en este caso sería ID clase, que es este que ustedes ven acá, ¿verdad? Y ahora la otra parte que le voy a decir, referencias. ¿A dónde voy a hacer referencia, verdad? Género. ¿Y a qué campo de género hago referencia? Pues en esa tabla género hay un campo que se llama ID género. ¿Sí? No confundir este campo con este otro campo. Son dos cosas diferentes. Este campo que va inmediatamente de foreign key, que se llama ID clase, se está refiriendo a este campo que está acá. Este campo que está acá es el campo que se encuentra en la tabla género, ¿sí? El cual se llama ID género. ¿Se recuerdan acá? Perdón. ID clase. ID clase. Estoy mal acá. Clase. Estaba haciendo el de género, Dios. Y estaba, pues, creando el de clase. Este campo ID clase se refiere a este que está acá. Y este ID clase se refiere al campo que está en esta tabla que yo creé al inicio, ¿verdad? Que se llama ID clase. Si a este campo yo le hubiera colocado ID, entonces, ¿cómo iría acá? Iría la palabra ID. ¿Sí? Que no se olvide esa cuestión. Voy a volver a hacer esto. Esto ya no tiene ninguna repercusión porque la tabla está creada. Pero obviamente si yo voy a ejecutar un script para una creación de una base de datos, entonces sí tiene que estar bien hechita, ¿verdad? Bien, ya con esto, entonces me voy a crear el siguiente constraint. ¿Por qué? Porque a este punto ya tengo este, ¿verdad? Este elemento. Ya este elemento, perdón, el otro era, que lo creé al revés. Este ya lo tengo, ¿verdad? Y en teoría esta relación ya la tengo. Entonces voy a crear el siguiente, lo mismo, carpintería, constraint, el nombre que le voy a poner, FK, entonces utilizamos o usan la nomenclatura, estudiante, va hacia género, le digo al tipo de constraint que es foreign key y le voy a decir qué campo voy a utilizar en esta tabla, que sería ID género. Le voy a decir references. References a la tabla que voy a hacer referencia, que en este caso es género.
Y acá le voy a decir ID género. Y con eso ya completamos nuestra tabla. Corro esto y todo salió perfecto, ¿verdad? Entonces, ahora miremos cómo está acá. Vamos a darle un refresh. Vamos a tables. Vamos a estudiante, que es la que acabo de crear. En columns. Y observen que ya, o de esta manera, ya sí tengo una tabla bien estructurada, bien creada. Igual que el diagrama que acabo de tener acá. O sea, ya en este punto, con las relaciones, podría decir que está perfecto, ¿sí? Entonces, quiero que miren varias particularidades de acá. Primero, los campos que acabo de crear. Estamos bien. Segundo, ven que los campos de llave foránea tienen una llavecita, pero no tienen una llavecita de color claro. Y acá, en las descripciones, tienen que una FK. Como les decía, esto que va a continuación son las características del campo. Tiene la FK, tiene el int y tiene que es nulo. ¿Por qué? Porque cuando creamos una tabla en la llave foránea, sí es aceptado que tenga referencia nula o que acepte valores nulos. Esto lo podemos cambiar ¿cómo? Poniéndole not null acá. Entonces con eso obligamos a que cualquiera que me meta una referencia ahí no tiene que ser nula, ¿verdad? ¿Por qué se llaman constraints? Se llaman constraints porque son restricciones. Hubo un tema que miramos por ahí que se llamaban restricciones. Bueno, desde que ustedes le dicen que un valor no se puede repetir en una tabla, ustedes ya están condicionando algo, ya le están poniendo una restricción. Esa restricción nosotros la transformamos y le decimos que es una llave que primaria. Ahora, tenemos otro tipo de restricción en la cual si alguien mete un valor que no está referenciado en otra tabla, entonces me va a saltar una excepción. Para eso se hacen las relaciones. Bien, entonces acá ven que la llavecita cambió, es clara. Eso me está indicando a mí que es una llave foránea. Entonces, si yo me vengo acá aquí, ustedes van a poder observar que están todas las llaves que yo creo, ¿verdad? La llave primaria, que es la negrecita, y la llave foránea. Ven que acá, pues el nombre me está diciendo bastante, que está referenciando a de estudiante a clase, de estudiante a género. Si ustedes cliquean 2 veces esto, les va a abrir esta pestaña, perdón, esta pantalla, donde les da un montón de opciones acerca de esa tabla y de esa referencia, de ese objeto de referencia. Entonces, si ustedes se van a esta parte que dice Tables and Columns Specification, y expanden esto, van a observar ustedes que está todo el detalle de dónde estoy haciendo referencia, ¿verdad? De cómo estoy conectando. Tengo estudiante, tengo ID clase y tengo mi tabla base, que es esta que se llama clase, y a la columna que estoy haciendo referencia. Esto viéndolo todo así como sin ningún diagrama, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, crear un diagrama de esto, acá donde dice Database Diagrams, pues ya me va a mostrar todos los elementos tal y como son, ¿verdad? ¿Sí? Que es el esquema conceptual que yo hice en mi modelo, ¿verdad? En mi modelo de entidad-relación. ¿Y que acabo de hacer? Hacerlo, vamos a ver si lo colocamos acá para que se mire todo a la par. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de hacer una implementación de un diseño entidad-relación en un gestor de base de datos relacional, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el modelo que les den de un diseño es el que ustedes pasan a una base de datos. Entonces, eso tiene que quedar igual, tal como me lo dio el arquitecto de base de datos o ustedes mismos si se hicieron un diseño anteriormente. Bien, dejémoslo por acá.